Comenzar con una introducción. A raíz de los sucesos del año 2001, la UCB, comprometida con el país, inició un proceso de mejora de su plantilla académica, de su oferta académica, y en este caso, en el núcleo de la UCB de Cagua, nos planteamos el reto de crear una nueva carrera. Esa carrera queríamos que fuera realmente del sentir de la población del estado de Aragua y rompiendo paradigmas, en vez de crear la carrera desde la universidad, salimos a la calle a ver qué quería la gente de Aragua, qué querían los industriales de Aragua. De ese proceso de entrevistas, de cuestionarios que se pasaron en alrededor de 80 casos, pudimos obtener los contenidos que esa carrera podría tener. Y entonces surge la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales. En ese momento también se encontraba, por decirlo de alguna manera, muy en boga lo que se trataba de la parte de educación basada en competencias. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y orientamos o se orientó a la carrera hacia ese esquema. Y entonces en el año 2008 finalmente fue aprobada por CNU, Consejo Nacional de Universidades, iniciando operaciones académicas en el año 2009 y convirtiéndose de esta manera en la primera carrera en el país con un diseño sustentado bajo el esquema de educación basada en competencia desde su concepción. La carrera está conformada por 5 módulos, que a saber son creación de empresas y negocios, aseguramiento de la calidad, ambiente, seguridad, higiene, productividad y logística y mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de competencias, muchas veces ese concepto queda un poco en el aire. Yo quisiera en esta oportunidad recalcarlo. Ese concepto surge en el año 1973 por un psicólogo industrial de apellido McClelland, que cuando se puso a estudiar y a evaluar a las personas, se dio cuenta que muchas veces los egresados de las mejores universidades, con las mejores notas, cuando llegaban al trabajo, a las empresas, eran un completo fracaso. Y por otra parte, habían estudiantes de universidades más modestas, que también tuvieron notas mucho más modestas y eran exitosísimos. Y entonces se dio cuenta de que no todo es conocimiento, sino que hay un conjunto de saberes, habilidades, actitudes, aptitudes y capacidades que requiere un profesional para tener un desempeño laboral exitoso, no solamente de saberes. Y entonces surge el concepto de competencias educativas. A continuación les presento un pequeño cuadro más o menos para que tengan en consideración esas 5 competencias importantes. En primer lugar, pues están los saberes, que son los conocimientos propios de cada una de las materias que uno trabaja. El saber hacer, que son las habilidades y destrezas, las capacidades de análisis y síntesis que pueden tener las personas. El saber estar, que son las actitudes con el entorno, con la búsqueda de información, con la intuición personal, con el aprendizaje compartido y colaborativo. El querer hacer, la motivación, apoyo, compañerismo que te lleva a esa persona que trabaja horas extras sin estar mirando, que es impetuosa, que hasta que no esté algo resuelto no lo abandona. Y el poder hacer, que es esa capacidad personal que nosotros tenemos de cómo hacer las cosas con maestría, bien hechas. No solamente se trata de hacerlas y tener ese ímpetu, como estábamos hablando anteriormente del querer hacer, sino que también cuando las hagas bien. Las hagas bien para satisfacción de la institución. Entonces, los programas de los cursos que tenemos nosotros en el caso de Ingeniería de Procesos Industriales, si ustedes se pueden ver, se pueden enfocar
más o menos es el mismo que tiene cualquier otra carrera o cualquier otra materia, excepto por ese aspecto allí bien resaltado que es el indicador de competencia. Cada curso tiene que tener los indicadores de competencia que el docente debe de apoyar a desarrollar en los alumnos. Hay que tener algo muy en cuenta también, de que el desarrollo de los procesos de competencia es un proceso progresivo que comienza desde el primero hasta el último día de la carrera del muchacho, desde el primero hasta el 10º semestre. No es que el primer semestre ya tú tienes que tener todas las competencias, eso es algo que tú vas a ir desarrollando poco a poco. Y entonces tenemos el indicador y cada curso tiene un indicador asociado que va a depender de la materia pues, que se esté dando. El objeto fundamental de nuestra ponencia es que cuando estamos en la evaluación, simplemente en el caso de nuestra carrera se dieron los instrumentos y no se planteó un plan como tal para hacer la evaluación. Eso es algo que tratamos de desarrollar en el presente trabajo. ¿Cómo es el esquema o la propuesta que se va a hacer? Vamos a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible, dado el tiempo que tenemos en la ponencia. Esto se guía a través de una serie de pasos. El primer paso es que el docente, profesor de la materia, tiene que relacionar el indicador de competencia con una competencia relacionada asociada. Por ejemplo, vámonos con el saber estar. Identifica las necesidades del entorno, procesos, productividad y logística con calidad aplicada al mantenimiento. Para el caso de la materia objeto de estudio, que en este caso es desarrollo organizacional. Eso es una competencia asociada al saber estar. El docente, el profesor o la cátedra puede identificar y decir dónde se encuentra, en qué competencia se encuentra relacionada cada indicador. Es importante resaltar que las materias pueden tener, así como pueden tener 5 o 6 indicadores, hay materias que tienen 14, 12, hay materias que tienen 3, 4. Entonces eso es una labor de conjunto que pudiera hacer el docente si no tiene suficiente experiencia con la cátedra. Pero es importante en primera instancia hacer esa relación, el indicador con la competencia. Identificado el indicador y la competencia, bien sea el docente o bien sea la cátedra, tiene que determinar por tema qué porcentaje de ese tema va sobre el peso de la materia. Y una vez que se tiene identificado, en este caso, por ejemplo, tenemos 5 temas y cada uno de esos temas tiene un porcentaje, un peso específico, de acuerdo a la importancia que, como les indico, el docente o la cátedra determine. Y de la misma manera, tanto el docente como la cátedra determinarían cuáles instrumentos van a ser utilizados para evaluar cada uno de esos temas. Pueden haber o bien sea un instrumento o una combinación de instrumentos. Aquí en el segundo paso, pues les presento una posibilidad. No necesariamente es esa religiosamente, ¿no? Lo estamos presentando a manera de ejemplo. Seguidamente, cada una de las competencias a evaluar por instrumento, por técnica, tiene que ser también ponderada. Por ejemplo, en este caso, el trabajo en equipo, cada una de las competencias que yo tengo determinadas va a tener un peso, un porcentaje. Y, como ya habíamos visto en la tabla anterior, para el caso específico de este curso, yo puedo de una vez determinar cuáles son, a manera macro, cuáles son las competencias que yo tengo que desarrollar en el individuo. Por ejemplo, en el caso de saber, evidentemente, que es el conocimiento.
Pero, por ejemplo, en el caso del poder hacer, que es la última que tenemos, es proponer estrategias basadas en las buenas prácticas de manufactura y en la prevención de accidentes laborales. O sea que cuando yo hago un trabajo en equipo, uno de los aspectos que yo tengo que evaluar es si el muchacho reconoce lo que son las buenas prácticas de manufactura y si está consciente de las implicaciones que hay en la prevención de accidentes laborales. Eso es un porcentaje que yo también tengo que asignarle. Fíjense que para facilitar del trabajo, yo siempre estoy identificando cada competencia con un color. Eso simplemente es algo para facilitar la comprensión. Luego viene la plantilla evaluativa. En pocas palabras, eso que yo tenía anteriormente, yo lo voy a desglosar para mi facilidad. Yo lo voy a desglosar para mi facilidad en una escala que colocamos con letras A, B, C, D y E. Eso tiene una finalidad. Por supuesto, cada letra está asociada a una nota como la que nosotros conocemos del 0 al 20. Pero eso también tiene un trasfondo, porque en la empresa, y esto es importante decirlo, en las empresas a las personas no se evalúan por competencia. Fíjense lo importante de la evaluación por competencia. En las empresas a nosotros nos evalúan por competencia y nos evalúan de la misma forma como les estoy presentando aquí, a grosso modo. Nos evalúan también con letras, generalmente. A es lo mejor y D o E es lo peor. De hecho, en algunas empresas es A más, A menos, A igual, o B más, B menos y B igual. Y aquí lo que se hace es que simplemente cada competencia se desglosa en el rango de posibilidades de notas que se tienen. Por ejemplo, en el caso de de la competencia saber, por ejemplo, bueno, ahí está muy fácil qué porcentajes tú resuelves o tienes de conocimiento de acuerdo a la temática que se esté planteando. Y finalmente entregamos un reporte de nota. Y con ese reporte de nota también, fíjense cómo viene coloreado, nosotros le entregamos al alumno cómo va su rendimiento, pero algo muy interesante. Lo asociamos o lo llevamos, lo inducimos a la calificación de competencia alfabética. Esto a fin de que el estudiante, una vez que se gradúe y que entre al mundo laboral, esté familiarizado con este tipo de evaluación alfabética. En este caso, asocias la A con lo mejor y la E con lo peor. Y algo interesantísimo también, que se asocia al estudiante a cómo va el curso en general. Y de esta manera el estudiante puede saber si está mejor, si va peor y cuánto tiene que mejorar. Por ejemplo, en este caso, el resumen del curso indica que el estudiante está por debajo del promedio, o sea, tiene que dedicarse mucho más. La ventaja de todo esto es que esto puede ser realizado con hojas de cálculo y por tal motivo hacerlo mucho más placentero y mucho más fácil para el profesor. Esta explicación muy rápida, como les estoy diciendo, es para hacer este modelo. Hay algunas publicaciones al respecto ya realizadas en algunas revistas arbitradas como lo de la Facultad de Ingeniería. Cualquier pregunta después lo vamos a poder ver. Pero antes quisiéramos hablar un momento de unas reflexiones finales, pues, y comentarles que como todos ustedes saben, las carreras universitarias bajo el esquema EBC están creciendo vertiginosamente. El enfoque pedagógico debe abarcar la enseñanza de competencias orientadas al trabajo y esa es la tendencia que tenemos hoy en día. Se requieren fórmulas innovadoras y prácticas para evaluar siguiendo una visión prospectiva y que trasciendan en el corto plazo. Sin lugar a dudas, este tipo de enseñanza y más en tiempos de pandemia exigen mayor dedicación, sin ningún
lugar a duda. Y es necesario para poder trabajar bajo este enfoque, emplear medios digitales como el aula virtual. Hay que apoyarse en eso. Bueno, les repito otra vez, cualquier comentario estamos a la orden y espera de que ustedes nos digan en la sesión de preguntas. Y finalmente, abocando un poco nuestra ciudad universitaria en Caracas, y sintiéndonos orgullosos porque el próximo año es el año tricentenario de la UCB. El 21 de diciembre del 2021 cumple 300 años la universidad. Y el pensamiento es: la perseverancia es muy importante para el éxito. Y que si uno no se cansa de llamar la puerta con vigor y la paciencia necesaria, alguien siempre nos las abrirá al final. Muchísimas gracias por su atención y esperamos sus preguntas.